familia, los padres, los parientes, ¿vale? Y en segundo lugar, ¿quiénes eran? Pues los profesores, los maestros de escuela dominical y la iglesia. Bueno, pues hoy vamos a ver qué papel tiene la iglesia en el desarrollo espiritual del niño. La vez pasada también se habló del apego, ¿os acordáis? El apego es muy importante, es estar cerca del niño, puede haber un mal apego o un buen apego hacia los niños, y dependiendo de eso, pues así se desarrollarán en el futuro. Y también dijo una cosa que me gustó mucho, y es que cuando falta un apego positivo en la familia, pues ¿quién está para suplir ese apego? ¿Quién? Alguien muy importante para nosotros. Dios Padre puede suplir ese apego que nos ha faltado, o que ha sido insuficiente, o que se ha deteriorado, o que, bueno, cuando hemos tenido de pequeños, quizás nuestra familia no ha sido la mejor familia, porque no somos perfectos, ¿verdad? Pero siempre Dios puede compensar eso con nuestras vidas. Y es nuestro Padre celestial, ¿vale? Pues esa es la conclusión que yo saqué. No sé qué conclusión sacasteis vosotros, porque se dijeron cosas muy interesantes. Pero hoy vamos a hablar del papel de la iglesia, o sea, todos nosotros, en el desarrollo espiritual del niño. ¿Tenemos algún papel o no? ¿O son solamente los padres? Los padres que se encargan de todo y la iglesia. Como yo no tengo hijos, no pasa nada, ¿no? Yo ya hace mucho que dejé los hijos. Pues la iglesia también es importante, ¿vale? Entonces, bueno, para empezar este culto voy a pedir a Harold que ore. ¿Sí? ¿Quieres orar, Harold? Vale, pues entonces cojo este mismo, ¿no? Señor, gracias. Bueno, es normal, está un poco nerviosa. Señor, gracias por este día, Señor. Gracias por el pan que nos diste, Señor. Cuídame y protege. No, Señor. Señor. Amén. Vale, muy bien. Ahora, muchas gracias. Hombre, es que se lo acabo de decir prácticamente, ¿no? Entonces, pues, no sé si bueno, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar. Pues vamos a cantar un poco, ¿no? Así que le voy a dejar paso a Oliver para que él inicie la alabanza. Sí, hay que ponerse de pie, por supuesto. Sí, ya se ha puesto. Sí. Buenos días, bienvenidos de nuevo a todos. Hoy tengo aquí unos cuantos niños en primera fila y además también vais incluidos vosotros. Y tenéis este espacio disponible, los niños, esto que hay aquí. Ahora sí podéis, es un buen momento para, oye, usar nuestro cuerpo, ¿verdad? Que ellos se puedan desfogar también, que pobrecitos no van a estar una hora aquí quietos, callados, a ver qué nos esperamos. Entonces es momento de que ellos y los no tan niños, pero con espíritu de niño, espero que todos los demás, pues que podamos alabar juntos a Dios, a Jesús, ¿verdad? Grande es el Señor, creador del universo, canta y danza al Rey que viene pronto, de felicidad, el corazón nos llena, grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo, canta y danza al Rey que viene pronto, de felicidad, el corazón nos llena, Osana, Señor,
Grande es el Señor. Así es, grande, grande eres tu Dios, y así queremos cantarlo, así queremos expresarlo. Te invito a que puedas poner tu atención, tu concentración en Jesús, que Él está aquí tal y como prometió. Y que una vez, además, decidimos seguirle, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Abraza el mundo, la cruz delante. Abraza el mundo, la cruz delante. Abraza el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Abraza el mundo, la cruz delante. Abraza el mundo, la cruz delante. Abraza el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. 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 ¿Listos para seguir cantando a nuestro Dios? ¿Sí? Oye, chicos, me está encantando. A ver cómo ven los pompones. A ver, a ver. ¿Me ayudáis ahora a cantar otra canción? ¿Sí? ¿Tú me ayudas? ¿Y tú? ¿Seguro? Pues hay que levantarse. Venga, ponte de pie, corre. Ahí estamos. Venga, pues sabéis lo que vamos a cantar. Una cosa muy, muy importante y muy, muy poderosa, porque sabéis que las palabras tienen poder, ¿no? Lo que decimos tiene una repercusión tanto en el otro como en nosotros mismos. Y lo que vamos a cantar dice: Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en sol, lo siento en todo. Está vivo, Cristo no está muerto, está vivo. Siento en mis manos, siento en mis pies, siento en todo mi ser. Cantaré, cantaré el Señor mi Dios. Cantaré el Señor mi Dios. Mira lo que ha hecho Dios. Como mi me salvó, justo a tiempo me salvó. Su gran amor, todas sus vidas salvaré. Mira lo que ha hecho Dios. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto,
mis manos, sigo en mis pies, sigo en todo mi ser. Señor mío, mira lo que ha hecho Dios, mira lo que ha hecho Dios, toca mi mente, piénsalo, usa tiempo, todos los días lo haré, bien agradable, mira lo que ha hecho Dios. Mira lo que ha hecho Gracias, Dios, efectivamente, por lo que has hecho, por lo que vas a hacer, ¿verdad? Vamos a cantar una última canción. ¿Os veis con fuerzas todavía? ¿Sí? Seguimos aquí todos, ¿verdad? Pues vamos a cantarla juntos y terminamos este tiempo de alabanza. Jesús, por ti yo viviré y nunca me avergonzaré. Te doy toda la que soy, toma, Jesús, por ti yo viviré y nunca me avergonzaré. Te doy toda la que soy, toma, todo lugar, los perdidos vendrán, el iluminar, clamarán, que desde la cruz, los heridos estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, nunca me avergonzaré. No puedo, te doy todo lo que soy, toma, lo que Jesús, por ti yo viviré, nunca me avergonzaré. No puedo, te doy todo lo que soy, toma, Eres el que viste al ciego guías en la oscuridad, la salvación del mundo en tus manos está. Eres el que viste al ciego guías en la oscuridad, la salvación del mundo en tus manos está. Jesús, por ti yo viviré, nunca me avergonzaré. No te doy todo lo que soy, toma, Si os parece, terminamos con una oración y continuamos, ¿vale? Con el culto. Gracias, Señor, gracias, Dios, por este momento que hemos tenido en el que tú estás aquí con nosotros. Gracias porque hemos podido alegrarnos juntos, cantar juntos como iglesia y reconocer que tú moriste, pero que resucitaste, que estás vivo, que nos amas y que estás con nosotros. Así que en tu nombre oramos, Jesús. Amén. Bueno, los niños tenían preparado algo, pero todavía no van a salir porque primero tenemos otra cosita, ¿vale? Todavía no salen. Bueno, pues yo quería invitar a 3 personas a que hablen un poco de su niñez y para eso voy a poner 3 fotos. Pero
Esto es un juego, tenéis que adivinar quiénes son. ¿Vale? No vamos a decir, a ver, los familiares, que se callen un poquito, ¿vale? No digas nada, tenéis que adivinar quiénes son. Quizás no se ve muy bien, no sé si estáis viendo bien las letras y eso, pensaba que se podía ver mejor, no lo sé, pero yo creo que podréis reconocer o no, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero ahora... ¿Vale? ¿Qué pasa? Vale. Perdón. Todavía no. Lo tengo yo, Esteban. Lo tengo yo. Gracias. Bueno, pues quiero que todos aquí hagamos un ejercicio de introspección, quiero decir, de recuerdo, y que todos empecemos a recordar cuando éramos pequeños. ¿Qué sensación, qué impresiones teníamos de la vida espiritual? Lo que tiene que ver con Jesús, con Dios, con la Iglesia. ¿Vale? ¿Qué impresiones teníamos? ¿Qué impresión, qué recuerdo tienes de la infancia? Vamos a hacer un ejercicio, vamos a pensar. Y yo le he pedido a 3 personas que lo cuenten, ¿vale? De forma muy breve, en 2 frases, 2 minutos. Y para ello voy a poner primero la foto, pero no va a salir esa persona, primero tenéis que adivinar, ¿vale? Quedaos con esa frase, porque durante este tiempo, creo que Pablo y Óscar me van a ayudar a repartir pues, unas hojas a los adultos, con una cosita para apoyaros, rotuladores, y quiero que lo plasméis, esa impresión quiero que lo plasméis en un papel, con palabras, con dibujos, con colores, con lo que queráis. ¿Lo estáis entendiendo? ¿Vale? Esa impresión que teníais, con algún símbolo, ¿vale? Si era algo que para vosotros no fue muy positivo, también podéis poner los colores que queráis, añadir lo que queráis, ¿vale? Y si fue algo positivo, pues podéis dibujar, hacer lo que queráis, ¿vale? Eso los adultos, y después los niños van a tener también su tiempo en la mesa para hacer ese trabajo, que después nos van a enseñar, y podrán colocar después, posteriormente allí, y también vosotros podéis colocarlo. Entonces me gustaría que todos participaseis, si es posible, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio de recuerdo. Ahora voy a poner una foto y le tenéis que decir quién es. Bueno, es la de la derecha, es la de la derecha, y en la izquierda es la de la primera fila y la de la izquierda, ¿vale? Esto fue hace muchos años. Bueno, esto sabéis que es un vestido de primera comunión. Vosotros sabéis que los católicos hacen la primera comunión. Porque piensan que haciendo una ceremonia, vistiéndose así como de novia y todo, pues ahí reciben a Jesús de niños, ¿vale? Nosotros como creyentes evangélicos pensamos, hemos descubierto en la Biblia que no es necesario hacer ninguna ceremonia para eso, sino que basta con recibir a Jesús en nuestros corazones, creyendo que Él murió por nosotros, con eso basta. En cualquier edad podemos recibir de nuestras vidas, no hace falta hacer una ceremonia. Pero esto es lo que vivió esta persona. Yo también lo viví así, ¿eh? Esa religiosidad, ¿vale? Entonces voy a pedirle, bueno, no voy a pedirle nada, ¿tenéis que adivinar? ¿Qué, Ángela Valerio? No, ¿verdad? Sorry, pero voy a pedirle a Ángela que ella pase. Si a la primera para estar nerviosa todavía. No pasa nada, así te lo quitas de encima. Bueno, ya está un poco nerviosa, pero bueno, yo también estoy nerviosa, estamos todos nerviosos. Así que bueno, pues nada. Aquí hoy nos podemos equivocar, no pasa nada, ¿eh? Bueno, el traje de la comunión fue prestado para la foto. El traje de la comunión es el uniforme en el gestor, porque éramos 16 y solo había 4 trajes y eran para los que mejor les sentaba, o mejores, o luego, como nos consolaban diciendo que luego nos hacían las fotos para mandarnos a la familia con el traje. Era solo un traje, no pasa nada. Bueno, tengo apuntado porque de por sí me encasquillo, así que... Bueno, como veréis, es el patio del colegio y es la gruta y tenemos a la Virgen detrás. Entonces, lo que nos inculcaban de Jesús en mi infancia, poco nos hablaban y poco conocimiento tenía, porque lo que nos inculcaban era la Virgen y los santos. A ella nos referíamos para pedir auxilio, como son todas las oraciones y demás, como conocéis. Y en la vida eclesial era misa diaria y en latín. Y era de espaldas, entonces era de espaldas, el sacerdote era de espaldas a los fieles.
Entonces, yo me aburrí y mis compañeras nos aburríamos muchísimo, ¿no? Y lo que hacíamos era que nos apuntaban voluntarias, o a veces castigadas, a ir a la cocina a pelar patatas durante ese tiempo. Luego ya el domingo era más especial porque era como de puertas abiertas y iba la gente del pueblo a misa, el coro cantaba, estaba el órgano y entonces era algo que más ameno, ¿no? Y entonces el momento, digamos, de espiritualidad que yo recuerdo era en el momento que era el capellán llevaba la hostia y el cáliz que decía que era el cuerpo y sangre de Cristo, pues todos arrodillados, y el órgano tocaba la melodía de Elisa para de Beethoven. Bueno, por lo menos. Sí, y entonces yo no conocía claro que se llamase así, que fuese de Beethoven, pero luego, claro, ya la he escuchado ya de mayor y demás, y eso es lo que me viene a la mente, ¿no? Y bueno, pues poco más se hacía de espiritualidad, y esa era mi vida en el colegio, en cuanto a Jesús, en cuanto a lo que aprendí. Muchas gracias. Bueno, un poco una experiencia espiritual un poco así como confusa, ¿verdad? Porque ella me decía que no, ahora conociendo la palabra de Dios, pues era muy diferente a lo que el Jesús que conocemos nosotros ahora, ¿verdad? La experiencia real con Jesús. Era todo a base de ritos. Bueno, yo también viví un poco esa parte, ¿vale? Pero bueno, aún así Dios estaba, desde que éramos pequeños estaba ahí, buscándonos. Estaba ahí. Estaba queriendo hacernos señales para que le pudiésemos buscar y en el día de hoy podamos conocerlo, ¿no? En el día de que estamos ahora. Bueno, voy a pasar al siguiente. A ver, ¿lo decimos todos a la vez? Pues que lo sepan. 1, 2 y 3. Vale, pues voy a pedir a Manuela que pase y nos explique un poquito, ¿vale? La conocemos por los pelos. Por su rama. Sí, sí. Bueno, soy yo, sí. De pequeña era más pelirroja, ¿eh? Ahora me he vuelto más rubia, pero de pequeña era... De hecho, a mi madre le decían que se me habían tenido el pelo. No era muy común, ¿no? Bueno, esa soy yo en la guardería. Nada, no sé si todos lo sabéis, pero yo nací en Rumanía, en Transilvania, en una familia con 6 hijos y nací en una familia cristiana, evangélica. Íbamos a una iglesia pentecostal, bastante conservadora, la de llevar el velo, las chicas con la falda, para que os hagáis una idea, y sí que había cosas pues, más conservadoras, ¿no? que lo que estamos haciendo hoy en día aquí. De hecho, una cosa que me impactaba siempre, antes del culto, de pequeña, pues se tenía un tiempo de oración, todos juntos, 1 hora. Entonces ahí todo el mundo se arrodillaba, todo el mundo en la iglesia se ponía de rodillas y oraba a Dios, ¿no? Fue como una cosa que se me ha quedado ahí marcada, ¿no? Pues simplemente decir eso, que nací en una familia cristiana, hasta mis abuelos eran cristianos, entonces fue un privilegio poder conocer a Jesús, a Dios, de cerca. Y deciros que cada vez que había un llamado o decían en la iglesia, oye, ¿quién quiere seguir a Jesús? Yo era la primera que levantaba las manos todas las veces, ¿no? Recuerdo haber levantado las manos un montón de veces. Entonces, sí que tenía inquietudes y sí que me preguntaba por la existencia de Dios. Y hasta el punto de que, bueno, no recuerdo mucho si con esa edad que veis ahí en la foto, unos 6, 7 años, que dije, oye, Dios, si tú existes, demuéstramelo. Y le puse a prueba a Dios
para que veáis lo que se me había ocurrido. Y le dije, bueno, vivíamos en un país que acababa de salir del comunismo y había muchísimas cosas prohibidas, ¿no? Y empezaban a entrar pues, las publicidades de juguetes, cosas que nunca habíamos visto. De hecho, pues en la infancia los juguetes que teníamos eran de segunda mano, de gente que los había regalado, ¿no? Y entonces yo dije, Dios, si tú existes, quiero que ese juguete que estoy viendo yo en la tele, quiero tenerlo. Y es la prueba de que tú me demuestres de que existes. Para que veas. Entonces, no sé por qué ni cómo, pero es algo que se me ha quedado muy marcado con las pocas cosas que me acuerdo de mi infancia. Pero era totalmente improbable que pasara algo así. Vivía en un país donde ese juguete no era accesible y si lo fuera, y si mis padres tuvieran el dinero para comprarlo, no tendrías dónde comprarlo. O sea, era casi imposible, ¿no? Poder conseguirlo. Y bueno, Dios me dio ese juguete. Sí, me emocioné y todo, pero vamos, que fue también de segunda mano, claro está. Lo recibimos a través de las ayudas que llegaban a la iglesia de fuera. Y Dios, en esta experiencia que tuve de pequeñita, me demostró que existía, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues poquito a poco, pues vas conociendo a Dios y vas confiando cada vez más en Él, ¿no? Pues eso es lo que quería compartir con vosotros. Simplemente, pues eso, que tuve la oportunidad de tener y de conocer a Dios desde cerca y ojalá que muchos de vosotros hubieran podido tener esa experiencia. Así que nada, no sé si me he dejado, pero he sacado tiempo. Una impresión muy positiva, creo, ¿eh? Bueno, pues vamos a por el siguiente. Bueno, tiene la misma cara que ahora, así que vais a reconocer enseguida. A ver, no, familia que se calle. Bueno, nos quedamos ya tiempo, que le conocemos de chiquitito, pues sabemos que es 1, 2 y 3. ¡Oliver! Pues sí, ese era yo. A lo que he quedado, madre mía. Así que nada, mis recuerdos en la iglesia, cerca de Dios, lo relacionado, pues sobre todo, a mí me gustaba ir para jugar al fútbol, para comer chucherías. Cuando terminaba el culto iba con Isra siempre a la tienda a comprar una bolsa de patatas y el tazo que venía dentro. Entonces, ese era un poco mi objetivo principal. Luego también tengo algún recuerdo con Irra, liándola aquí mientras cantaba la alabanza. Ahora he visto a Marcos y a Darío y me he acordado. Y todo el rato, pues eso, con nuestras tonterías. Claro, no sé qué, ahora, tú aquí, tú allí, tal, no sé cuánto. Entonces, esos son un poco mis recuerdos. Pero también en la escuela dominical, y esto para los profes, las profes, que vuestro trabajo es muy importante, aunque no era mi objetivo principal porque eran las chuches y las patatas, pero yo recuerdo, de hecho, y recuerdo mucho a Alicia, que es como Jordi Hurtado, que sigue igual de joven, o sea, sigue igual, da igual, han pasado 20 años y sigue y dándolo todo, o sea que oye, eso también es igual de guapa, Y no, lo recuerdo, de verdad que recuerdo esas clases en la escuela dominical y también preguntas que yo me hacía. Yo era un niño con muchos miedos, recuerdo que tenía miedo a la muerte. Eso entiendo que los niños no es algo que piensen normalmente. Yo me acuerdo una vez de llorar, de decir, ¿qué narices va a pasar? O sea, yo tenía miedo a esa muerte. Y poco a poco, en ese proceso, bueno, son un poco, lo siento, no sé si me lo he preparado como debía, pero son un poco los recuerdos que tengo. Luego según fui creciendo y avanzando y según tenía más conciencia, pues fui aprendiendo un poco más. Y gracias también a esa labor de la iglesia, en la alabanza, los adolescentes, con bueno, todas las personas que me habéis arropado, pues he podido ser lo que sea que soy hoy. Así que eso, recuerdos, por lo general eran bonitos, me gustaba ir, las reuniones que hacíais también,
que a veces os tiráis hasta las tantas, pero como yo jugaba, pues digo que se enrollen y yo sigo jugando. Así que, bueno, esos son un poco mis recuerdos, pero por lo general, pues buenos y positivos. Muchas gracias, Oliver. Bueno, también es una experiencia positiva, ¿verdad? Y bueno, y el tema de las chuches, el tema del juego, todo eso entra dentro, ¿vale?, de la vida de la iglesia. Y eso también influye. Muchas veces el ambiente que conocemos en una iglesia de pequeños, aunque la primera experiencia no sea lo meramente religioso, pero si es una experiencia buena que tenemos alrededor, con un buen ambiente, pues eso influye en la espiritualidad de después, ¿vale? Entonces, ¿por qué he sacado esto? Porque hay muchos estudios que indican que la espiritualidad que vivimos de pequeñitos, ¿vale?, si es una impresión positiva o negativa, va a influir en el futuro para nuestras vidas, ¿vale? Va a influir en cómo somos, porque la espiritualidad abarca todas las áreas de la vida, no solamente lo meramente de iglesia y religioso, ¿vale? Entonces hay muchos estudios que indican también eso, que la espiritualidad abarca todas las áreas. Entonces, bueno, vamos a pasar y vamos a tratar este texto de la Biblia. Hay muchos textos que hablan de Jesús y los niños, de Jesús hablando de los niños. Lo veis por ahí, ¿no? A ver si. ¿Dónde me tengo que poner? Cariño. Para que veáis. ¿Aquí? Hay muchos textos, pero he decidido escoger uno porque si escogemos todos los que habla Jesús de los niños, pues entonces no terminamos aquí. Pero vamos, son textos muy claves y muy importantes. Y todos están, entre otros textos, donde se dignifica a la gente más vulnerable en la época de Jesús, ¿vale? Entonces, voy a dejar que los niños pues, me ayuden con esto y van a interpretar el texto que viene a continuación, ¿vale? Jesús y los niños. Jesús bendice a los niños. Entonces, ellos me van a ayudar para empezar este tiempo. Bueno, hemos preparado esta pequeña representación con mucho cariño, así que saldrá lo que salga, son espontáneos y vamos con ellos. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre las cabezas. Ya está. Bueno, es una representación muy visual, ya no haría falta decir mucho más, así que espero no enrollarme mucho. ¿Vale? Pero aquí habían algunos personajes que aparecían, ¿no? En este texto, ¿sí? ¿Quiénes estaban? Venga, vamos a pensar un poco. A ver, yo no sé si estaban, no, yo creo que sí. Seguían ahí los fariseos, ¿vale? Vamos a dejar que los niños se vayan a su lugar. Y eso sí, los adultos, quiero que, bueno, que se lo pidáis a Pablo y a Óscar, si queréis, durante este tiempo, ir dibujando algo o poniendo palabras de vuestras impresiones de cuando erais pequeños sobre la espiritualidad, por favor, pedírselo, levantéis las manos, lo pedís, y lo vais escribiendo durante el culto. No pasa nada si que lo hagáis mientras, ¿vale? Entonces, lo tiene Cristina. Creo que lo tiene Cristina, ¿no, Cristina? Las cosas de los adultos. Está aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos algunos personajes. He estado leyendo textos acerca de Jesús y los niños
Y unos personajes que aparecen ahí siempre son los fariseos, ¿no? Los fariseos estaban antes de este texto, estaban hablando con Jesús, fueron a Jesús a tentarle y a hablarle sobre el divorcio. A ver, ¿qué opinas tú del divorcio y tal? Y no voy a hablar de esto. Pero Jesús en ese momento dignificó a la mujer, ¿vale? Y le puso en igual de condiciones que el hombre. Y es que Jesús, en todos los evangelios, dignifica a los más débiles, ¿vale? Los más débiles en aquella época, ¿quiénes eran? Quítame esto. Los niños, ¿qué más? Las mujeres, Los pobres, los pobres, los enfermos los enfermos, y las viudas. las viudas eran los más desprotegidos, los más débiles. Algunos de ellos eran ciudadanos de segunda clase, como por ejemplo los niños y las mujeres, ¿vale? También los que eran leprosos estaban enfermos, los publicanos y los pecadores, como por ejemplo un publicano fue Zaqueo, que se acercó de una forma muy de niño, ¿no? Para ver a Jesús, que era recaudador de impuestos. ¿Y quién más? Pues esos eran los más débiles, los más desfavorecidos de la época. Y bueno, los fariseos eran gente muy importante y siempre estaban observando. Y esta vez no estuvieron al quite con Jesús, simplemente observaban, estaban allí, nada más. Porque decían, bueno, a ver, ¿en qué podemos pillarle? Los siguientes eran los discípulos. En esta ocasión los discípulos se hacían de guardaespaldas, ¿no? Jesús. No querían que los que llevaban a Jesús pues se acercasen porque llevaban niños. ¿Por qué pensáis que los discípulos, que en muchos estudios se representa como la iglesia, ¿vale? Los discípulos eran en este caso la iglesia. ¿Por qué no querían que los discípulos, que los niños se acercasen? ¿Por qué pensáis? ¿Por qué? Porque molestaba. Muy bien. Los discípulos tenían una impresión muy equivocada de Jesús acerca de los niños, ¿vale? Muy equivocada. Y a pesar de que ellos estaban muy cerca de Jesús siempre, aprendiendo de él, sin embargo no tenían ni idea de lo que Jesús pensaba acerca de los niños. Y decían, no se pueden acercar porque, claro, Jesús es el maestro. ¿Cómo se van a acercar a los niños? Es el maestro, por favor. Además, el reino de los cielos no creo que sea de los niños, será de los adultos. ¿Vale? Eso que seguramente pensaban. Entonces a los niños era una molestia porque gritaban, porque hablaban alto, porque estaban dando saltos alrededor. Y bueno, como eran niños pequeños, pues no eran aptos para estar cerca del gran maestro, ¿vale? Entonces los discípulos decidieron hacerle guardaespaldas. Luego tenemos a los parientes o los padres. En este caso los padres fueron facilitadores. Facilitadores porque llevaban a los niños a Jesús. Les llevaban con él, ¿para qué? Para que los bendijesen. Los padres sabían que los niños eran un grupo más bien desfavorecido en aquella época, claro. Hay estadísticas, estudios también que dicen que hay un alto porcentaje de niños morían en aquel tiempo por falta de comida, porque eran pobres o porque morían porque no había los avances médicos. Entonces, muchos no llegaban a la adolescencia. Entonces, yo entiendo que los padres quisiesen acercarse a Jesús para que él los bendijese y les pusiese las manos encima y orase por ellos, ¿vale? Y luego, seguramente los padres conocían a Jesús de alguna manera o habían oído hablar de él. Entonces pensaron que si para ellos era bueno, también lo era para los niños, ¿vale? Entonces los padres fueron facilitadores. Muchas veces pensamos que como padres podemos ser mucho más, pero si os fijáis bien, solamente podemos ser facilitadores, o sea, dejar que los niños vayan a Jesús. Hay una definición de la espiritualidad que me gusta mucho, es muy sencilla. Dice, la espiritualidad infantil es la forma que tiene Dios de estar con los niños y de los niños de estar con Dios. Así de sencillo. Eso nos ayuda a ver que la espiritualidad no empieza por el adulto. La espiritualidad infantil no empieza por el adulto. No empieza cuando le decimos al niño, mira, estas son las normas que tienes que... Estas son las cinco pasos de la fe, las 5 solas o los 5 lo que sea. No. Ni aprendiendo versículos de memoria. Ahí no empieza la espiritualidad. La espiritualidad infantil ha empezado antes. Y se ha demostrado que la espiritualidad está casi innata en todos los niños. Y cuanto más pequeños, mejor. Entonces los adultos, ¿qué tenemos que hacer? Ser facilitadores. Simplemente llevarlos. Si tienes niños, tráelos a la iglesia. Seguramente aquí van a encontrar a Jesús por algún lado, ¿no? Entre las canciones, la escuela dominical, comprando chuches o haciendo las cosas que sean gratas para él.
¿vale? Pueden encontrar su lugar, ¿vale? No solamente eso, la espiritualidad también es ir con los niños al campo y disfrutar de la naturaleza, contemplar la creación de Dios. Es jugar con ellos, ¿no? Es proveerles lo que necesitan, ayudarles con los deberes. Todo eso es espiritualidad. No penséis que solamente es traerlos a la iglesia o decirles versículos para que se aprendan de memoria. Eso no es. Eso es parte de la fe. Pero he leído que la fe es como un coche, es como la gasolina del coche. No puede seguir si no tiene gasolina. Pero la espiritualidad es mucho más amplia, es el aceite del coche. Sin aceite tampoco puede funcionar el coche, ¿no? Ambos van unidos. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, la espiritualidad es mucho más de lo que pensamos. Es mucho más que normas impuestas, mucho más que frases religiosas, mucho más de lo que incluso vivimos solamente aquí en el culto, ¿vale? Así que tiene sentido pensar que la espiritualidad empieza por Dios, no empieza por nosotros. Eso nos ha leído un poco, ¿verdad? Ellos ya llevan de forma innata la búsqueda de Dios. ¿Y qué significa eso? Que si llevan innata la búsqueda de Dios, eso para nosotros como cristianos tiene sentido, ¿verdad? Porque significa que todos los seres humanos nacen con la capacidad de responder ante el Creador, responder ante nuestro Creador. Todos nacen con esa capacidad. Luego ya lo que hagan con su vida, pues sigue habiendo con la educación y todo eso, ¿no? Bueno, aquí tenemos a los niños. Los niños de antes eran igual que los de ahora. Quizás los de antes eran más desfavorecidos, ¿no? Los niños tenían internet y todas estas cosas, ¿no? Pero, en esencia, eran igual que los de ahora. ¿Qué capacidades tienen los niños que ayudan para su espiritualidad? No analizan todas las cosas como los adultos. Ahí lo tenéis, lo voy a leer. Especialmente abiertos y curiosos. Esto ya lo dijo Raúl el último día. No juzgan y desconfían tanto, igual que los adultos. Tienen una capacidad natural de asombro, vida emocional intensa. No se esconden de sus sentimientos. Se rinden entre las fuerzas que van más allá de su control. ¿Nos pasa eso a nosotros? El misterio es un amigo cercano que normalmente no resulta amenazante. El misterio está en el niño, de forma constante. Responder con asombro y buscar el significado de las cosas forma parte del juego cotidiano de los niños. Aceptan bien que sus palabras no sean las más adecuadas para describir lo que sienten o piensan. O sea, no tienen miedo a equivocarse. ¿Vale? Y sienten que el verdadero valor de las palabras va más allá de las meras palabras. ¿Vale? El valor no son las palabras. ¿Sí? Entonces estas cosas nos ayudan a saber cómo son los niños para poder fomentar y desarrollar su espiritualidad. Luego tenemos, por supuesto, al protagonista de nuestra historia, Jesús. Aquí me resulta muy curioso cómo Jesús, bueno, se indigna con quién, con los discípulos, con la iglesia, ¿no? Se indigna. Y dice, pero ¿qué hacéis? Dejad para los niños que vengan a mí. Los discípulos lo estaban impidiendo. Y entonces Jesús habla a los adultos, habla. Pero lleva a acción otra cosa distinta con los niños, ¿vale? Habla a los adultos y les dice, no se lo impidáis. Es muy urgente que la iglesia, muy urgente, lo dice aquí un hombre muy experto en niños, que se llama Harold Segura, es urgente que las iglesias acepten servir de manera integral a los niños y a las niñas. No impedir que los niños tengan una vida plena. ¿Cómo podemos desarrollar esa espiritualidad y ayudar a los niños? Dirás, bueno, es que yo no soy padre, pero puede ser abuelo, puede ser tío, puede ser hermano mayor, puede ser profesora, puede ser maestra, puedes tener niños en el vecindario que necesiten ayuda. ¿Y cómo podemos ayudar a los niños de alrededor? Hablándoles de Jesús, por supuesto, pero ¿de qué otra forma podemos fomentar su espiritualidad? Pues ayudándoles en cosas que necesiten, de forma integral. Jesús vino a salvarnos de manera integral. No solamente se ocupó de nuestro espíritu, sino también de nuestro cuerpo, de nuestro intelecto, de nuestras emociones. ¿Vale? Entonces, hay niños que están muy necesitados en nuestra comunidad. Y como he dicho antes, ser espirituales es jugar con ellos, es ayudarles en sus tareas, es darles de comer si lo necesitan, a ellos, a la familia. Entonces, vamos a pensar, a reflexionar y pensar en lo que tenemos a nuestro alrededor, aunque no tengamos niños. Pero, ¿y en la iglesia? ¿Qué puedes hacer si no tienes niños en la iglesia? ¡Uf! Se me ocurren muchas cosas. Les podemos servir de muchas maneras. De muchas maneras. Empezando por ser ejemplo. Empezando por ser modelo.
porque los niños se fijan en ti también. Y los niños son parte de la iglesia, ¿vale? Son miembros de la iglesia. Entonces, tenemos el deber de ser de bendición a los hermanos, a los miembros de la iglesia, ¿no? Tenemos el deber. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Jesús ha decidido usarnos a nosotros, como manos, como sus manos, como sus pies, como su corazón. Entonces, si somos miembros del cuerpo de Cristo, estamos en la necesidad y en la obligación de ayudar a los que tenemos alrededor. Y entre ellos, los miembros de la iglesia también son los niños, que muchas veces resultan invisibles porque se meten ahí dentro. Invisibles. De hecho, pasa en muchas iglesias. Cuando pensamos en una actividad, lo primero que pensamos es en los adultos, no viene dentro del adulto. Esta parte de aquí, ¿no? Pero no pensamos en los niños. ¿Ayudará esta actividad a la espiritualidad de los niños de nuestra iglesia? ¿Ayudará esto a nuestros niños? ¿Lo planteamos? Muchas veces no, ¿vale? Porque muchas veces son visibles como en aquella época. Pasa en las iglesias. Así que, pues, tomamos conciencia de ello, ¿verdad? Como iglesia, para, ahora más que nunca, he dejado aquí a los niños, he querido dejarlos a porque ellos forman parte, están aquí, ¿vale? Y creo que nos damos cuenta que están aquí y que son parte activa de la iglesia. No el futuro de la iglesia, sino el presente y también el futuro, ¿vale? La espiritualidad infantil no suele ceñirse únicamente a normas establecidas, ¿vale? Ni se expresa de una forma convencional. Va más allá de la compartimentación, es decir, esto los niños lo mezclan todo, y todo es espiritual, todo puede recibirlo como de parte de Dios, igual que el juguete de Manuela, ¿no? Una cosa material, pero también la recibe como de parte de Dios. Jesús habla a los adultos. No se lo impidáis porque de ellos es el reino de los cielos. Si recibís a un niño como este, a mí me recibís, dice en otro pasaje. Tenéis que haceros como niños para entrar en el reino de Dios. Y sabéis, Dios tiene un sueño que está en Isaías 11. Un sueño del reino futuro y del reino que había de venir con el Mesías. Un reino maravilloso. Ese es el sueño de Dios. Un sueño donde, voy a leerlo porque es maravilloso, es que el lobo morará con el cordero. El leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá, los pastoreará. O sea, el sueño de Dios sobre el reino futuro, que aún está por cumplir y que ya ha empezado desde ahora, está, pero todavía no, estamos en ese reino, ¿vale? Es pastoreado por un niño, es el ideal de Dios. O sea, ¿qué tiene el niño que dice, este ser es el que quiero que pastoree? El que reine, el que lleve a los animales domésticos y no domésticos, el que esté ahí. Pues es curioso, ¿verdad? Entonces Jesús nos dice, haceos como estos niños, si los hacéis así, no entraréis en el reino de los cielos. Difícil, o sea que tenemos que madurar para hacernos como niños, ¿vale? Luego Jesús, hemos dicho que hablaba a las personas, a los adultos, porque a veces no pueden hacer caso de otra forma, sino con las palabras, ¿verdad? Pero con los niños no habló. A lo mejor habló después, a lo mejor jugó con ellos, les compartió cosas, les cuento un cuento, una historia. A lo mejor sí. La Biblia no nos dice todo acerca de Jesús, de su vida cotidiana, ¿no? Pero seguramente habló con ellos después, pero la Biblia nos dice que no habló, que los bendijo, puso las manos sobre ellos, los abrazó, los bendijo y oró por ellos. Jesús se pone a la altura de los niños, a la altura. Y yo quiero hacer un ejercicio aquí. A ver, voy a pedirle a Cristina que saque una silla ahí de las pequeñitas y la ponga aquí. Y bueno, ya que tenemos aquí a Oliver y por ejemplo a Sonia, voy a pedirle a Sonia que se suba encima de la silla. ¿Pero subir? Bueno, a ver, no, una persona más alta, por ejemplo, venga, Pedro, se suba encima de la silla. Madre mía, Alicia. Y bueno, sí, mirando para allá. Bueno, si se rompe. No, bueno, no. Creo que aguanta. ¿Puedes, Pedro? Si no. No se rompe. A ver. Y a ver, pues. Sí, yo creo que no sé si Oliver o quién.
Bueno, Oliver, venga, vamos a poner Oliver. Ponte delante de él. Y ahora os vais a poner a hablar de lo que habéis hecho esta mañana. Venga, un diálogo. Pues, ¿tú qué has hecho? Yo me he levantado, he desayunado, he bajado la maleta abajo al trastero y ya he venido para acá. Ni te has vestido ni nada. Yo me he lavado los dientes, he vestido a las niñas, me he vestido yo también. Hemos desayunado, no me acuerdo qué hemos desayunado hoy, cereales. Y luego ha estado Cris preparándose como 3 horas y media. Y después ya pues hemos venido aquí y hemos llegado un poco tarde. Oliver, continúa pero sentado. Claro, venga, continúa hablando con él. Venga. Y un poco más. Luego, aparte de eso, hemos tenido también el ensayo. Y nada, probando el sonido. ¿Las gemelas qué? Ah, ni las mencionas. Sí, no, una sabes, la vestí y las viste y ya está. sí, no, ya está, no, porque hay que luchar. Vale. Pero las altas... Ya está, un aplauso. Que se enrolla. Esa silla tiene aguante, ¿eh? Sí. Es que no quería coger esta de tela. Bueno, ¿qué habéis visto aquí? A ver, ¿cómo os habéis sentido los dos? Charlando. En la posición que estabais. Bien. Ellos bien, porque son familia. Hombre, un poco extraño, a ver, estar en diferentes alturas. Ah, vale. Muy Un poco bien. extraño. Bueno, imaginaos, pues eso, así son los niños y los adultos, ¿no? Vemos a un niño. ¿No? Pero, ¿qué sería lo ideal? Físicamente, ponernos a su altura para hablar con ellos, para saludarles, ¿vale? Pues sentarnos a nuestro lado, si no podemos agacharnos, ¿vale? Ese es el ideal. Pero bueno, es una cosa física, pero también es una cosa espiritual, ponernos a su altura. Tratar de comprender a los niños. Es el ejercicio que tenemos que hacer. Y ser como un niño no significa que ahora todos nos ponemos el chupete y empezamos a andar a gatas. O jugamos todos con los globos. No es infantilidad, no es hacernos infantiles, sino hacernos como ellos en el sentido de ponernos a su altura y tratar de comprender cómo ellos entienden a Dios, cómo entienden la espiritualidad, ¿vale? Tratar de comprenderlos. Y ya solamente si nos quedamos con esto me siento satisfecha. Tratar de comprender a los niños. Eso es ponerse a la altura. Y eso es lo que hizo Jesús. Los puso en las rodillas y habló con ellos. Y los bendijo. Entonces Jesús fue ejemplo a los niños. No trató de convencerles de nada. Dijo, es que yo os quiero mucho. Estos discípulos tratan de que no vengáis, pero yo os quiero mucho, no os preocupéis. Y sería, pues, no dijo eso, sino venid. Se sentó con ellos y los bendijo. O sea que Jesús acciona con los niños. Eso nos da una pista de cómo los niños funcionan. Funcionan más con los modelos que con las palabras. Si estamos diciendo una cosa en casa y luego nos contradecimos en nuestros hechos, los niños por uno le entra, por otro le sale. No estás demostrando con tus hechos lo que estás diciendo, ¿vale? Entonces Jesús lo que hizo es directamente mostrar ejemplo. Y no les dijo nada, simplemente venid aquí, os voy a bendecir. ¿Vale? Espero que os estéis quedando con algo, porque sí me gustaría que en la otra parte del papel, si queréis, podáis poner las cosas positivas de cómo Jesús se acerca a los niños y la diferencia de cómo Jesús con la religión se acercó a nosotros cuando éramos pequeños, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Vale. Pues solamente quería comentar alguna cosita más. Y es que en cuanto a lo que hemos visto de la espiritualidad infantil, ¿podría alguno de los matices de las definiciones que hemos dicho describir también las maneras en las que Dios está con nosotros? Es decir, la espiritualidad de Dios. ¿Cómo se acerca Dios a nosotros? Primeramente se ha encarnado en un hombre. Se encarna en un niño, primeramente. ¿Cómo se acerca Dios a nosotros? ¿De una forma igual siempre? ¿Siempre se acerca igual? No. Se acerca de maneras diferentes, se acerca de maneras sorpresivas, de maneras creativas. Dios se acerca a nosotros y si cada uno pudiéramos hablar de nuestra experiencia, cada una sería diferente, ¿verdad? Dios es maravillosamente creativo, genial y se acerca a nosotros de diferentes maneras. Si vemos el Antiguo Testamento y el Nuevo, de cómo Dios se acerca a la gente,
no tiene nada que ver con lo que tenemos en nuestras cabezas muchas veces, de forma religiosa y eclesiástica. No, Dios se tiene que acercar así, y estas son las normas. No. A veces limitamos mucho a Dios. Y la forma que tiene Dios de acercarse es muy parecida a la forma en que Dios tiene de sentir a Dios. Y los niños tienen de sentir a Dios. Muy parecida. Así que haremos bien a reflexionar sobre eso, ¿verdad? Y bueno, yo creo que ya hasta aquí. Vamos a dejarlo. Ya no tengo más, tampoco quiero enrollarme más. Pero que sepamos que Jesús se acerca de manera diferente a los niños. De manera diferente. Y tenemos que tratar de comprender a los niños. Y crear ambientes, ser facilitadores, para que esos niños crezcan en su espiritualidad. ¿Vale? Esa es la conclusión que, bueno, yo he sacado, no sé la vuestra. Y no sé si habéis escrito algo, si habéis dibujado, no os veo muy dibujantes hoy, ¿eh? Pero bueno, podéis hacerlo después, no pasa nada. Y bueno, vamos a terminar con un texto, que no he dicho al principio porque no había suficiente gente, pero vamos a ponerlo, bueno, de pie no. Voy a leer un texto, ¿vale? Y no está aquí. Bueno, este es el último que me queda. Gracias, Esteban. ¿Lo he pasado yo? Pues así sí creo. A ver, si aceptáis a un niño como este, a mí me aceptáis. Y si me aceptáis a mí, aceptáis a Dios, que fue el que me envió. ¿Vale? Quedémonos con esto. Y bueno, es un niño que está siendo cogido de la mano por alguien, por un adulto, y que lo lleva seguramente a Jesús. Vamos a quedarnos con eso. Es un niño seguramente pobre, ¿no? Así que pensemos en todos los niños que tenemos a nuestro alrededor, no solamente los nuestros. Bueno, voy a compartir con vosotros Mateo 21, del 14 al 16, pero en otra versión diferente, ¿vale? Que habla de que los niños estaban en el templo, os acordáis de esta historia, y gritaban. Ahora se puede ir a los niños por ahí, pero bueno, no están gritando mucho, ¿verdad? No nos molestan, por lo menos a mí no me molestan. Y bueno, pues había ciegos y cojos que Jesús sanó. Jesús se encargaba de sanar, de atender a las personas que eran más vulnerables de la época, los ciegos y los cojos. Había otra también, en el templo también había otra gente más estirada, que eran los maestros de la ley y los sacerdotes, los jefes de los sacerdotes. Y también había niños. Entonces vamos a ver qué se formó ahí, ¿vale? Y ya para terminar haremos este juego. Me gustaría que la primera fila y la segunda, que sois 4, ¿vale? Hicieseis de ciegos, ¿vale? Entonces cuando yo diga la palabra ciegos tenéis que levantaros y decir no veo, ¿vale? Entonces 1, 2 y 3 os levantáis. No veo. Vale, vamos a ensayarlo otra vez. 1, 2 y 3. No veo. Muy bien, entonces cuando yo diga la palabra ciegos tenéis que levantaros enseguida y decir, a ver, lo último que queda de Sarai, los últimos serán los primeros. Bueno, pues vais a ser los maestros de la ley. No, los jefes de los sacerdotes. Y tenéis que decir que os portéis bien. Eso tenéis que decir. Entonces, si yo digo jefe de los sacerdotes, ¡que os portéis bien! No está mal, ¿eh? Pero ahora, si lo hacéis todos, mejor, ¿vale? 1, 2 y 3. ¡Que os portéis bien! Ahora digo yo, jefes de los sacerdotes. ¡Que os portéis bien! ¿Y los demás? ¿Qué hay que hacerse como? Ah, bueno, no. Los demás. Diga. ¿Y los demás? A ver. Yo voy a decir jefes de los sacerdotes. A ver, si puede ser todos a la vez, mejor. 1, 2 y 3. ¡Que os portéis bien! Vale, muy bien. Esta fila. Maestros de la ley. ¿Vale? No tenéis por qué levantaros si no podéis, ¿vale? Pero yo creo que sí, ¿no? Tampoco pues se vuelta, precisamente. A ver, los maestros de la ley dicen que os calléis. 1, 2 y 3. ¡Que os calléis! Vale, otra vez. 1, 2 y 3. ¡Que os calléis! Muy bien. Ahora, las dos siguientes filas. Vais a ser privilegiados, vais a ser los niños. Entonces los niños van a decir ¡aleluya! Simplemente, ¿vale? Entonces cuando yo diga la palabra niños, los levantéis y decís ¡aleluya! 1, 2 y 3. ¡Aleluya! No tengo que decir la palabra niños, esto no lo he dicho. ¡Niños! ¡Aleluya! La fila de las últimas filas
vais a ser los cojos. ¿Y qué dice un cojo cuando se está cayendo? Ay, cuando no puede andar, ¡ay, que me caigo!, ¿no? Entonces, cuando diga cojos, tenéis que decir, ¡ay, que me caigo! ¿Vale? Venga, 1, 2 y 3. ¡Ay, que me caigo! Y ahora voy a decir, cojos. ¡Ay, que me caigo! Vale, ahí no ponéis de pie porque están cojos. ¿Vale? Pero si queréis, también con el bastón. ¿Vale? Pero tenéis que tener un bastón. ¿Vale? Entonces, ¿puedo empezar a leer? ¿Sí? Vale. Atención. Atención, ¿eh? Se le acercaron en el templo ciegos. ¡No lo veo! ¡No lo veo! Y cojos. ¡Ay, que me caigo! Pero cuando los jefes de los sacerdotes ¡Que os portéis! y los maestros de la ley ¡Que os calléis! vieron que hacía cosas maravillosas, vieron y que los niños ¡Aleluya! gritaban en el templo, ¡Hosana al hijo de David! Los jefes de los sacerdotes ¡Que os portéis bien! y los maestros de la ley ¡Que os calléis! se enfadaron y se indignaron. Y le dijeron a Jesús, ¿oyes lo que esos niños ¡Aleluya! están diciendo? Protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No habéis leído nunca que de los labios de los niños ¡Aleluya! y de los bebés has puesto la perfecta alabanza? Bueno, pues hasta aquí. Los niños son los que fundaron la alabanza de la vida, así que, ojito. Bueno, pues ya os dejo. Y bueno, todos los dibujos se pueden poner allí, ¿vale? Para que luego los podamos ver. Y nada, pues muchas gracias por vuestra colaboración y vuestra paciencia. Ahora hay una cosa muy importante. Otros niños a los que podemos ayudar, aunque sean lejos, es Operación Niño de la Navidad. Conocéis esta campaña, ¿no? Este proyecto. Entonces voy a pedir a Ángela que ya pase y explique un poco el proyecto, porque se va a iniciar hoy mismo. Muchas gracias, Ari. Harold, esto impone un poco, el estar aquí delante. Creo que me ha puesto más alto de lo normal. Está bien. Pues hemos hablado de la espiritualidad del niño y ahora la pregunta que podemos hacernos es ¿cómo le hablamos del mensaje de Jesús a un niño, ¿no? ¿Cómo podemos alcanzar a los niños que están en otros países? Pues hoy vamos a presentar el proyecto ONN. Sé que hay muchas personas que ya lo conocen. Voy a contar una anécdota, quizás un pequeño testimonio. Es verdad que cuando yo era pequeña, pues mi mamá no tenía dinero para comprar un juguete. O sea, esto lo digo riéndome con ella. Pero quiero contarlo porque cuando iban misioneros a mi pueblo, en Puerto Plata, en República Dominicana, y me llevaban chuches o me llevaban regalos, yo no entendía por qué una persona desconocida me regalaba algo, ¿no? Y me hizo preguntarme, pero es verdad que existe el amor, ¿no? Y qué bueno es saber o dar a conocer el amor de Jesús a través de regalos pequeños, porque realmente no cuesta mucho. Entonces vamos a conocer el proyecto y le voy a indicar cómo podemos amar a los niños desconocidos que están pasando por necesidad. Voy a poner el vídeo. Operación Niño de la Navidad es un proyecto global que vamos a muchos países en los que buscamos a niños necesitados y les damos una cajita llena de regalos para arrancarles una sonrisa. Uno se puede imaginar que cuando llega al lugar es muy divertido ver las reacciones.
algunos bailan, no saben qué hacer. Otros empiezan a dar golpes a las cajas, otros las cogen fuerte y salen corriendo, esto nadie me lo quita. Los padres ven y muchas veces nos han dicho gracias porque no podíamos comprender que vengáis desde tan lejos para traer a un regalo a mis hijos, que no conocéis. Pero eso nos ha impactado. Algunos niños han sido olvidados tanto por su comunidad como por su entorno. Imaginar estar ahí entre el cielo y tierra y casas de barro o jaimas de tela, no tienen acceso ni a juguetes ni a caramelos. Son niños que no conocen el concepto de regalo, que tú le das algo y es solo para él y nada más. Y de repente sienten que alguien desinteresadamente ha pensado en ellos y les ha preparado un regalo. ¡Muchas gracias! Tu caja es de gran valor porque llegará a las manos de un niño que las necesita. Si tú haces tu caja, sabes que va a llegar a las manos de un niño. Si no la haces, ese niño no va a recibir esa caja y realmente impacta la vida de esos niños de por vida. Un sencillo regalo como este puede cambiar la vida de un niño para siempre. Y hay muchos niños en el mundo que nunca han recibido un regalo. Juntos podemos llevarles alegría, podemos demostrarles el amor de Dios, que son importantes, que valen mucho y que merecen un futuro mejor. ¡Qué felices! A ver, Pues yo agradezco a mi madre que no tuviese dinero para comprarme un juguete, porque conocí el amor de Jesús a través de un regalo. Fue una de las formas, ¿no? Y los padres que están aquí sé que tienen que pagar el agua, la luz, el teléfono, la compra, ¿no? Y los juguetes como que quedan en un último plano, ¿no? Estas personas me imagino que la pueden entender un poco mejor. Hay muchas formas de colaborar. Voy a presentarle primero la cajita, si me la permite. Emma y Ainara la tienen. Lo primero que hay que hacer es orar. La palabra dice que separados de él nada podéis hacer. Entonces, primero orar por el niño al que le va a llegar el regalo. Segundo, elegir una caja. Puede ser una caja de zapatos de una talla 41-42. Y forrarla. Es importante mantener las medidas de higiene, usar mascarilla mientras estén preparando la caja, el lavado de manos, ¿no? Y elegir los artículos que van a contener la caja, que como bien tiene Ainara y Emma y Zoe, los artículos pueden ser un regalo de impacto, un regalo que sea un regalo que le saque una sonrisa al niño. Importante, puede ser un peluche, una muñeca. Segundo, un material de higiene, puede ser un cepillo, un jabón, algo para la ducha. Importante, no líquidos. Y tercero, pues un material escolar. Incluir también el donativo que es necesario para el transporte y la gestión de las cajas. Es importante destacar que este año el país que va a ser beneficiado, uno de ellos es Togo, y hay otro país que por ser sensible no se va a publicar. Si no tienes dinero también es comprensible que no puedas participar, pero hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, siendo un promotor, compartiendo esto con los vecinos o en tu ámbito laboral. Se han dado casos de compañeros de trabajo que quieren participar, ¿no? Es una labor educativa, puedes aprender un poco más de todo y enseñar a los niños pues la solidaridad, ¿no? Y también otra forma de colaborar es ser voluntario. Para la gestión y el almacenamiento de las cajas se necesitan personas que pues un poco organicen lo que contienen las cajas y bueno, que observen si son seguros los regalos y los artículos que hay dentro de ellas, ¿no? ¿Qué no deben contener las cajas? Pues no deben contener líquidos, no deben contener juguetes bélicos, nada de armas, por Dios. Y es importante que añadan alguna cartita con su foto y de ser posible algún versículo, ¿no?
para poder hablarle de Jesús a través de ese detalle, ¿no? Entonces, ¿se me queda algo? El folleto, que lo quiere explicar perfectamente. Vale, este es el folleto. En la caja hay que seleccionar el sexo y el rango de edad al quien va dirigido el regalo. Y en el sobre puedes incluir el donativo, que son 7 euros, ¿vale? Aquí en la congregación tenemos cajas a la venta. Hay 5 que han sido donadas por un anónimo y es importante que nos digas si estás interesado para regalarte la caja a las primeras 5 personas, ¿vale? Importante también, cuestan 1,50, gracias. Cuestan 1,50. Entonces, eso es todo. Para cualquier pregunta, Alicia y Sonia. Solo quería dar muchas gracias a Cristina y a Ángela, porque han colaborado, Mónica ha colaborado en este punto. Así que muchas gracias por eso, que han estado atendiendo a los niños y explicando también el proyecto. Gracias. Bueno, os damos un aplauso, ¿vale? Bueno, hermano, yo creo que podemos ponernos de pie. Voy a pedir a un niño que venga aquí y ore por ese trabajo tan importante con la infancia, con nuestros niños. Josete, si puedes venir. Niño grande. Sí. No podemos entrar al reino de los cielos sin los Un niño mayor. Gracias por Él nos despide. Sí, Padre bendito, te doy las gracias, Padre, por este día, Señor, tan especial, Dios mío. Gracias, Padre, por estos niños también que nos has regalado, Señor, porque es obra tuya, Dios mío. Señor, te doy las gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Te pido por todas las familias, Señor, para que tú sigas obrando en su vida, Dios. Protégenos, Señor, y llévanos a casa, a nuestras casas, Señor. Gracias por todo. En tu santo nombre. Amén. Gracias. Amén. Bueno, pues que el Señor os bendiga. Quien quiera cajas tiene que pedirla a Ángela Solís, ¿vale?